Hola, ¿cómo están? Soy Katia Ospino y esta vez descentralizamos nuestras videocolumnas. Nos vinimos al departamento de La Guajira, aquí donde nace el país. Hoy visto una manta guayú para hacerle homenaje a esta raza, a esta cultura, a esta etnia que tanto le ha aportado a la región. Hoy, haciéndole el quite a la crisis por la pandemia, me vine a La Guajira, una tierra mágica, una tierra que ha dado tanto de sí que se está quedando sin nada. Este territorio parece no tener dolientes. Por años han saqueado sus recursos naturales y económicos y hoy, al parecer, el gobierno nacional pretende darle la estocada final. Este es un especial sobre corrupción que deja ver el sufrimiento que socava a los guajiros. ¿Quién nos recuerda la medida de carácter supuestamente temporal, que sería cautelar y correctiva, dictada por el gobierno nacional como consecuencia del hambre y la miseria, en la que la corrupción y la inoperancia de la dirigencia política sumió a este departamento, a uno de los departamentos más ricos de Colombia? Hace 3 años se intervinieron los recursos del sector salud, educación y agua potable y saneamiento básico. Muchos nos preguntamos en ese momento, ¿será esto una forma de la nación retribuirle por todos los años que se han beneficiado de sus riquezas? Me refiero a los más de 50 millones de toneladas de sal que han salido y se han extraído en los últimos 30 años en esta región. Los millones de toneladas de carbón y los pies cúbicos de gas que han salido del territorio guajiro, los cuales ascienden a más de 30 billones. Muchos pensamos que era una manera de hacer justicia en esta región. Pero 3 años después de la imposición de la medida de intervención, iniciamos una investigación en la que logramos corroborar que el Consejo de Política Económica Social COMPES 3883 no era un regalo muy agradable, pues los parámetros o indicadores por cumplir serían un verdadero desafío. Simón Gaviria dijo en ese momento que esta medida sería inicialmente por 1 año, pero si la situación lo requería, se debería extender, y fue justo lo que sucedió. Un plan de acción que se deberá cumplir y si no se cumple, la intervención se prolongará más allá del año, inclusive hasta 3 años si fuese el caso. Efectivamente van 3 años de intervención. En estos 3 años se avanzó en el cumplimiento de los indicadores. En salud, el informe indica que lograron el 77% de avances. Y en educación lograron un 98% sin depender de recursos nacionales, solo con recursos propios, es decir, que aprendieron la lección. Encuentra uno que esta intervención después de 3 años y medio ha sido nefasta para el distrito de Riohacha, que no ha arrojado los resultados que nosotros hubiésemos querido. Pero para sorpresa del departamento de La Guajira, los servicios de agua, educación y salud seguirán intervenidos por 2 años más. El gobierno el pasado 20 de febrero extendió la medida a través de un nuevo COMPES 3984, pues ellos consideran que aunque hay avances, el riesgo sigue latente. Servicios de agua, educación y salud de La Guajira seguirán intervenidos por 2 años más. Servicios en La Guajira seguirán siendo intervenidos hasta 2022. Gobernador de La Guajira reclama MinHacienda, manejo de inversiones. Esto nos deja inquietos y nos adentramos en lo más profundo de esta situación. Aquí podrían estar pasando 2 cosas. Primero, que los guajiros aprendieron de verdad la lección. O 2, que los responsables de aplicar y ejecutar las medidas, es decir, los funcionarios de los ministerios, le cogieron el gustico a la región y se les pegó las viejas costumbres de aquellos que jodieron esta región. Vaya sorpresa la que nos llevamos. Una vez más, en la historia de La Guajira, el poder nacional se enfrenta al poder local y regional. Eso es como una pelea de tigre con burro amarrado. Y digo porque la descentralización administrativa y económica de Nación Guajira sigue siendo versus pobreza y desigualdad. Llegó un COMPES hace 3 años y medio sin un solo recurso. Vino con un grupo de personas atropellando al guajiro, diciéndole al guajiro que aquí estamos porque ustedes son corruptos, pero uno encuentra que dentro de 3 años de ejecución presuntamente hay toda serie de hallazgos y no pasa nada.
La hoja de ruta que se marcó para un porvenir distinto se desdibujó en los días. El COMPES 3883 le quita las facultades a los entes territoriales, los certificados y los del departamento no certificados en materia de educación y ordenan un ejecutor de todos los programas. Y revisando, encontramos el primer hecho. Los recursos del SGP, los de educación, agua potable y salud, suman 785.000 millones de pesos en estos tres sectores. El que más recursos tiene es el de Fondo de Educación. Este tiene alrededor de 525.000 millones y el 85% de estos 525.000 millones de pesos son para el pago de los sueldos de los docentes y los administrativos. Y solo el 15% es para inversión. Ojo al dato, la Secretaría de Educación tiene más de 2.000 empleados entre docentes y personal administrativo de las 40 sedes educativas. Ahí encuentran el primer traspiés los funcionarios de la asunción temporal. En sagacidad o ingenio capitalistas, estos se preguntaban cómo harían para facilitar la contratación, haciéndole el quite a la Ley 80 que los obliga a licitar. Se crearon unas figuras que aplicarían con complicidad con grupos de rectores, pues estos que no tienen facultades para contratar grandes cifras o recursos de infraestructura podrían hacer. ¡El avión! Y en un ratico les voy a explicar la parodia del avión. Bueno, a los que no saben, porque guajiro que se respete sabe lo que significa cuando llega el avión a Riohacha. Los rectores de los colegios no tienen la capacidad de contratación y están contratando obras de mejora física en los colegios, llevando la asunción temporal a que los rectores incurran en un primer delito: contratación sin lleno de los requisitos. Así lo evidencian estos informes y auditoría de la Contraloría General de la Nación, pero también evidencian otras acciones ilícitas, y es que podrían estar aplicando fraccionamiento de contratos. Ejemplo, en 2017, antes que llegara la asunción, se realizó un contrato recogiendo todas las necesidades de mejora de los colegios y asignaron el contrato a un solo contratista por el valor de 5.000 millones de pesos. Pero al llegar Graciela Monroy a Riohacha, repartió junto a su equipo de trabajo otros 5.000 millones entre las 40 instituciones. Pero en el 2019 concentró otros 5.000 millones en solo 12 instituciones. He recibido demasiadas denuncias, sobre todo de una concejal, Nubia Socarrás, del distrito de Riohacha, del ex secretario de Educación, Alejandro Ávila, y del ex concejal Aloima, donde fueron contundentes con sus denuncias, donde ellos manifiestan de que hay un tráfico entre los que representan la intervención con los señores rectores, donde dieron pruebas contundentes, donde manifiestan números de contratos. Dos preguntas para el ministro de Educación. ¿Por qué la señora Monroy estimó esta suma millonaria para tan solo 12 colegios? ¿Qué pasó con los 12 o los 28 colegios restantes de la región? ¿Qué pasó con estos 28 colegios? ¿Por qué no se les asignó un solo peso de estos recursos? La rectora del colegio Choncay en varios oficios ha dicho que su colegio se está cayendo a pedazos y nadie la escucha. A ella no le giran ni una sola partida para mejoras. ¡Qué tristeza! Si eso lo estuviera haciendo un alcalde, un concejal o otro funcionario público, ya hubiera llegado el avión desde Bogotá. ¡El avión! ¡El avión! Y se los hubiera llevado para partirles la madre. Pero las irregularidades no llegan hasta ahí. El contrato de las mejoras de infraestructura educativa de 5.000 millones y fraccionado en 12 contratos o 12 colegios, debería tener por ley un supervisor, uno que conozca de construcción, es decir, un ingeniero con experiencia y calificado en contratación. Pero no, la señora Graciela Monroy asigna de manera abrupta a cualquier funcionario de la Secretaría de Educación para hacer la supervisión de estos contratos de infraestructura. Esa fue, yo creo que la perlita o la fresa o la cerecita del pastel, porque encuentra uno que entregan un recurso, mandan un recurso a
al fondo educativo, que es el que manejan los docentes, los rectores de las instituciones educativas, y tú cuando haces la revisión de estos contratos, primero se supera la cuantía mínima que ellos deben manejar. Y después de eso encuentra uno que todas las necesidades que tienen las distintas instituciones a donde se giró ese recurso es casi el mismo, cuando hay muchas otras necesidades que son palpables. ¡Qué pena! Pero esta situación es tan grave que merece la atención urgente de la Procuraduría, de la Contraloría y la Fiscalía. Lo que sí te digo es que las pruebas que tenemos son contundentes y vamos a donde tengamos que actuar. Desde el punto de vista de sanciones pecuniarias lo hacemos, y cuando hay que separar del cargo lo vamos a hacer. En este tipo de movimientos ya llevan contratado más de 23.000 millones de pesos a dedo. De esta manera directa, contratos sin interventoría, sin póliza de garantía en las obras, sin un estudio previo y lo peor, sin diseños. Y de esta forma salen desde el Gobierno Nacional a reportar en sus informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que están cumpliendo con la intervención. Y mentira, porque aquí no se están haciendo las cosas bien. Con esto no quiero decir que en el pasado se hicieron bien. Claro que no, pero ahora se están haciendo peor. El Gobierno Nacional quiere administrar ese departamento como si fuera una finca. La Guajira, este departamento, sigue atrasado. La Guajira sigue mostrando el primer lugar en pobreza multidimensional en todo el país. La mitad de la población guajira es guayú y el 85% de los indígenas son analfabetas. Aquí también hay que investigar y ponerle la lupa a la dirigencia política. Son más de 30.000 millones de pesos en juego. Riohacha no tiene senador de base o senador local, pero podrían estar usurpando esos espacios aquellos que sacan pecho con esta región por la que no hacen nada. Solo saquear sus recursos económicos y naturales, aparte de los votos que aquí se ponen. ¡Ojo pues! A esto sumémosles que La Guajira es un departamento atípico, rural en su mayoría y étnico, donde el 45% de la población no habla español. Pero aquí todo se hace en español. No se habla español al 100%, pero todo se hace en español. Ese enfoque diferencial es el que no han podido entender los cachacos. Perdón, los funcionarios del Gobierno Nacional. El DANE dice que La Guajira tiene la tasa de analfabetismo más alta de todas las capitales del país. Entonces, es obligatorio preguntar qué ha hecho la Asunción temporal frente al tema de analfabetismo. No se encuentra radicado un solo programa, ni un solo plan de acción para contrarrestar el analfabetismo. No es justo que hoy en la situación en la que nos encontramos de pandemia, haya un operador que esté entregando los alimentos en las instituciones educativas y provocando una aglomeración de padres de familia para recoger paquetes alimentarios, cuando existe un operador que debe gastar su logística propia para poder llevar esos alimentos casa a casa. Aquí hay que repensarlo todo, aquí hay que hacer una reingeniería profunda, incluso la del pensamiento. En educación aumentaron la cobertura en 2.9, pasaron de 48.000 a 49.000. Pero los venezolanos pasaron de 2.900 a 4.600. Se incrementaron en un 150% la cobertura, pero los recursos no aumentaron de la misma manera ni al mismo ritmo. En los últimos 3 años, el departamento creyó en el ejercicio de las competencias que los ministerios estaban poniendo en el departamento. Pero al tiempo, las corporaciones y entes de control visibilizaron algunas irregularidades que pretendieron controlar en algunos debates políticos, citando a las representantes de las asunciones temporales. Pero estos, que se han creído con la verdad absoluta, nunca asisten. La Asunción se niega a rendirle cuenta a los guajiros de sus actuaciones. ¿Será que estos funcionarios quieren aprovechar su autonomía para adelantar procesos? Procesos igual o peor a los que llevaron a la estela de corrupción y ruina a La Guajira. Eso lo vamos a saber en esta videocolumna. Ahora, adentrémonos más en el funcionamiento del COMPES 3883.
En los informes se evidencia que la gestión del Ministerio de Educación Nacional a través de la administración temporal ha conllevado a logros en términos de garantía de la cobertura, a la normalidad en la prestación del servicio educativo en el departamento, así como a la superación parcial de los eventos de riesgo presentados en el documento COMPES 3883. Si los guajiros cumplieron con los indicadores de educación, ¿por qué les imponen uno nuevo? En el COMPE, que es el 3883, el distrito debía cumplir con 5 indicadores que son responsabilidad directa y 3 compartidos, es decir, 8 indicadores que la Asunción encontró en rojo y la Asunción temporal tenía que cumplir 9 directos. En una reunión entre el Ministerio de Educación y el secretario de Educación de Riohacha, detectaron que el semáforo de indicadores estaba en rojo y el primer paso era reorganizar la pérdida millonaria del robo electrónico de la cuenta del SGP, de donde desaparecieron 1.000 millones de pesos. Uno de los indicadores decía que tenían que interponer acciones judiciales por este robo y bueno, lo hicieron, demandaron al Banco Occidente. Y el otro indicador decía que tenían que intervenir el mismo valor hurtado o más recursos diferentes a lo del SGP, es decir, recursos propios o de regalía. El tercer indicador: no se habían pagado la dotación de los uniformes del personal administrativo y docentes del distrito de Riohacha. Entonces la Asunción temporal pasa un oficio relacionando nombre y números de identificación y la institución beneficiada. En ese momento el monto total de la deuda era de 326 millones de pesos. Entonces el secretario de Educación hace la debida gestión. El cuarto indicador para recuperar era conciliar con la fiduprevisora recursos con situación de fondo y recursos sin situación de fondo, sin destinación específica, por supuesto. Entonces vino la fiduprevisora e invitó a los alcaldes y a los secretarios de Educación departamental. Reconocieron la deuda del distrito con el magisterio por casi 10.000 millones de pesos y le dieron un paz y salvo. La Asunción temporal más tarde le informa al alcalde que ya estaban paz y salvo y le estaban quedando por lo menos un excedente considerable, que cuando él cumpliera los indicadores del FOMPEP, se los enviarían. Hasta aquí tenían los indicadores cumplidos. Prueba de esto es el anexo C del COMPES 3984, donde dice cumplió. A continuación, en la tabla 5, se presenta un resumen de los resultados del cumplimiento de condiciones y actividades de las entidades territoriales para reasumir la competencia. Los resultados completos se pueden consultar en los 4 informes de evaluación a la medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación del servicio de educación. Y me preguntarán, ¿y por qué las compartidas no aparecen cumplidas? Fácil, porque simplemente no se cumplieron las partes. La asunción temporal se ha destacado ahora por cumplir lo que le conviene. Bueno, les explico. Este año mandaron oportunamente la calidad y la consistencia. La oportunidad la mandaron, la calidad no llevaba, la inconsistencia no llevaba. ¿Por qué? En el mismo anexo C dice que ellos, es decir, la Asunción, clasificaron mal unos recursos y los colocaron donde no iba. En el sector educación se evidenció la ausencia del reporte o envío de información, el cambio en la destinación de los recursos y la suscripción de contratos cuyo objeto y actividades no aseguraban la prestación del servicio educativo en las condiciones definidas por la normativa vigente. Por eso, ese ítem de responsabilidad compartida no aparece cumplido en el nuevo COMPES 3984. Es el único que no está cumplido y no fue porque el distrito respondió mal a los asuntos, fue por irresponsabilidad de la Asunción. Entonces, ¿por qué si el distrito hizo todo lo pertinente para salir de la intervención, por qué ahora les imponen otro COMPES? Recuerden que ya el alcalde no responde por la educación, responde es el ministerio. Ahora pregunto, ¿será que no se quieren ir? ¿Será que el negocio resultó lucrativo y por eso se quieren quedar? Esa inquietud la vamos a resolver enseguida. Esta asunción temporal tiene arrinconado a los guajiros. Partamos que desde que llegaron a este departamento, los secretarios de la educación están humillados. Se adueñaron de todas las instalaciones de la secretaría como los máximos poderosos. La actual secretaria le mandó un oficio a la asunción temporal para que le dieran una oficina, un espacio físico a la secretaria, y le contestaron que no podían o que no había espacio. No podemos negar que los recursos que se manejan en el distrito no son nada desagradables, todo lo contrario, son muy atrayentes. Por ejemplo,
Riohacha tiene un presupuesto para el 2020 de 323.000 millones y el sector de educación tiene más del 50% de este presupuesto. Es mucho más recurso, es mucho más poder. Para concluir, un dato, en el nuevo COMPES hay temas tan lesivos en educación que ahí, en la Secretaría, llevan mucho tiempo tratando de hacer un plan de mejora para nombrar un número importante de funcionarios que están en OPS. Pero no les permiten. Pero la asunción temporal facultada en el nuevo COMPES y en el cumplimiento de un indicador exigen nombrar unos funcionarios para dejar la capacidad instalada. Ellos, los de la asunción, seleccionan y luego sorongo le llevan la lista al alcalde para que éste autorice los nombramientos con recursos del distrito. ¡Ay, mi mamá! Es aquí donde nos damos cuenta que los intereses son sumamente mayúsculos para no querer irse de este territorio, para no querer irse de La Guajira. Parece que es sumamente rentable que la educación siga intervenida en el departamento de La Guajira. Nosotros seguiremos aquí, vigilantes, pendientes del proceso y de las actuaciones de esta asunción temporal y, por supuesto, de los intereses de los guajiros. Un abrazo.